Yay, hola chicos y chicas, bienvenidos a este canal. Hoy les enseñaré un video sobre este virus, espero que lo disfrutéis. Y así sucesivamente se fueron dando otras medidas de contención. Pero esas medidas de contención, que si bien se siguen realizando, se empiezan a entrelazar con medidas de mitigación. Y esas medidas de mitigación, por orden del presidente Sebastián Piñera, se han instalado desde ya hacia muy temprano. Estamos hablando de los primeros días de febrero que nosotros nos empezamos a preparar. Y estoy hablando de preparar a nuestra red asistencial integrada COVID-19. ¿Y de qué se trata esta preparación? Ustedes lo pudieron ver, comenzamos muy temprano con simulacros, comenzamos con capacitaciones y ahora se está viendo ya en la práctica. ¿En qué sentido? En que ya, por ejemplo, el día de ayer, ustedes pudieron ver en cómo nuevamente establecimos el traslado de pacientes desde Santiago a la región del Biobío, consolidando un puente aéreo para poder dar cuenta de una mayor capacidad hospitalaria que necesitamos en la región metropolitana. Y esto se va haciendo en cada una de las regiones del país en la medida que sea necesario poder contar con mayor camas para poder darle el cuidado necesario a cada uno de los pacientes. Esto ustedes lo vieron hace ya un mes atrás, que ocurrió con bastante frecuencia desde Punta Arenas hacia Santiago. Ocurrió desde Temuco hacia Puerto Montt. Y ahora está ocurriendo desde Santiago hacia otras regiones del país, tal como lo vimos en las imágenes, hacia la región del Biobío, así como también hacia la región de O'Higgins. Pero eso no es todo. También nosotros hemos visitado hoy el nuevo centro asistencial de Ñuñoa, que se abrió específicamente para poder atender estos casos de coronavirus. Y nosotros damos cuenta de que hay un aumento de 25 camas a la red asistencial con el objetivo de poder ayudar a los hospitales. Este centro asistencial de Ñuñoa va a permitir que hospitales puedan trasladar pacientes hacia este centro asistencial con el objetivo de disminuir su ocupación. Y con esa disminución de ocupación poder atender a una mayor cantidad de pacientes a propósito de esta pandemia por coronavirus. Y eso no es todo. También hoy día en la mañana hemos recorrido el nuevo Hospital Metropolitano de Providencia. Un hospital metropolitano que, como ustedes recuerdan, fue la casa por casi 10 años del Hospital Félix Bulnes, que se cayó para el terremoto, y que a propósito del recientemente inaugurado centro de Cerro Navia, el nuevo Hospital Félix Bulnes, este Hospital Metropolitano en Providencia se readecuó completamente y va a ser un centro hospitalario para coronavirus. Ustedes pueden ver, ese hospital va a contar con 46 camas de cuidados intensivos. Hoy día ya está recibiendo pacientes y prontamente vamos a continuar esta ampliación para poder concentrar la atención de coronavirus en un gran porcentaje en este Hospital Metropolitano de Providencia. Y esto engloba todas estas acciones de mitigación que nosotros hemos implementado. Pero esto no se lleva a cabo de un día para otro. Esto requirió una preparación desde comienzos de febrero, desde semanas del verano, en donde más de 360.000 trabajadores de salud empezaron sus capacitaciones, empezaron los simulacros. Y hoy día estamos viendo esos frutos y estamos viendo que cada paciente que ha necesitado una unidad de cuidado intensivo ha podido hospitalizarse con el cuidado necesario. Eso en cuanto a nuestras medidas de mitigación. Paso a dar cuenta ahora al reporte diario, que sigue siendo muy crudo a nivel internacional. Ya registramos más de 4.600.000 personas contagiadas y de esas han fallecido 311.000. Los países que más presentan casos nuevos son Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Brasil, Italia, España, Francia, Alemania, Turquía e Irán. La situación en nuestra región también es bastante difícil. Hemos visto cómo comenzamos en Asia, se trasladó hacia Europa
y ahora estamos viendo en el continente de América una cantidad muy importante de contagios que se concentran muy fuertemente en Estados Unidos, que lleva 1.468.577 casos con más de 88.000 fallecidos. En Brasil, 233.000 casos y 15.000 fallecidos. Perú, 88.000 casos y más de 2.500 fallecidos. Ecuador, 32.000 casos con más de 2.600 personas fallecidas. México, 45.000 casos y 4.700 fallecidos. Colombia, casi 15.000 casos y 562 fallecidos. En nuestro país la situación, como lo hemos comentado, ha aumentado bastante los últimos días, las últimas 2 semanas. Y como lo anunciamos ayer, de acuerdo a la cantidad de exámenes informados, que ya hacíamos un llamado, obviamente, a mantener esta guardia, porque eso no marcaba una tendencia, ha sido ratificado el día de hoy, en que hoy día se han registrado 2.353 casos. Una cifra nuevamente como la veníamos teniendo los días anteriores, y es por eso que hacemos el llamado a mantener con firmeza las medidas de aislamiento individual, como puede ser el uso de mascarilla, el lavado frecuente de manos, pero también a respetar muy conscientemente las medidas de aislamiento que ha dictado la autoridad sanitaria, especialmente en las regiones, en las ciudades donde nos encontramos en cuarentena. De los 2.353 casos, hay 2.024 casos de personas sintomáticas y 329 casos en personas que no han presentado síntomas. Con esto, el total de personas contagiadas a la fecha es de 43.781 personas. De estas 43.000 personas, hay ya 19.213 personas que se han recuperado. Debemos lamentar el fallecimiento de 29 personas el día de ayer, acumulando un total de 450 personas fallecidas a las fechas por coronavirus. De estas 29 personas, son 24 personas de la región metropolitana, 2 personas de la región de Tarapacá, 1 persona de la región de Antofagasta, 1 persona de la región de la Araucanía y 1 persona de la región de Valparaíso. Tal como ha sido la tendencia, y no solamente aquí en el país, sino que también en Europa y en el resto de los países de nuestro continente, gran parte de estas personas son mayores de 70 años. De las 29 personas que han fallecido el día de ayer, 20 de ellas son mayores de 70 años y gran parte de ellas también con enfermedades de base, como son insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca y algunos con cáncer. En relación a la cantidad de pacientes que hoy se encuentran hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos, al día de hoy son 769 pacientes, de los cuales 624 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica y 131 de ellos en una situación de estado crítico. Tal como lo vimos en un comienzo, todas estas medidas de mitigación, todo este plan que por instrucción del presidente Sebastián Piñera empezamos a llevar a cabo durante las semanas del verano, nos permiten hoy tener 569 ventiladores disponibles para poder acudir a cualquier región del país. Ustedes lo vieron con los traslados de pacientes y así también lo vamos a hacer con los traslados de ventiladores para apoyar hoy especialmente a la región de Tarapacá, a la región de Iquique y a la región metropolitana. En cuanto a la red de laboratorios por PCR, el día de ayer nuevamente hicimos una gran cantidad de exámenes, fueron 13.171 exámenes por PCR, acumulando 363.496. Esto es una cifra que nos ubica en el primer lugar de los países de la región y
Como lo anticipamos ayer, esto explica gran parte de que seguimos con un aumento, con una cantidad de casos importantes de contagio en el país, por lo cual reitero e insisto en el llamado a mantener los cuidados, a ser responsable no solamente con uno mismo, sino que con el prójimo, con los adultos mayores, que son quienes más cuidado necesitan, debido a que son ellos los que también van a necesitar de una cama de hospitalización cuando sean contagiados. Cedo la palabra para poder responder sus preguntas. Buenos días. Bueno, las cifras son bastante duras, como usted dice. Hoy día el número más grande de fallecidos, ayer había sido ya un número considerable. Tengo dos preguntas. La primera tiene que ver, ayer veíamos el esfuerzo que se hacía para trasladar a 3 personas de la región metropolitana hacia el Biobío, un esfuerzo tremendo, multifactorial. Pero en contrapartida veíamos a personas llenando las ferias libres, llenando la Vega Central, no haciendo caso a la cuarentena o a la mega cuarentena. Ayer hubo más de 700 personas detenidas, por ejemplo, por no respetar el toque de queda. Esa es la primera pregunta, ¿cuál es el mensaje que se hace en ese sentido? Y lo segundo tiene que ver con el nivel de ocupación de la red en la región metropolitana. Según los urgencistas, esto ya alcanzaría a cerca del 91%. Voy a responder la segunda parte de la pregunta para después ceder la palabra al ministro de Salud, Jaime Mañalich. Efectivamente, nosotros tenemos una ocupación en la región metropolitana de un 91% y a nivel nacional de un 79%. Y esto, tal como lo acabo de mencionar, implica tener más de 500 ventiladores disponibles. Y esto no es que sea estático, nosotros hemos ido aumentando diariamente. El día de ayer nomás, solamente en la región metropolitana tuvimos más de 40 camas adicionales de cuidados intensivos habilitadas. Y esas camas son las que ustedes pudieron ver, como por ejemplo las del Hospital Metropolitano de Providencia, pero así también lo ha realizado la Posta Central, el Hospital Sotero del Río y tantos otros hospitales de la región metropolitana y de nuestro país que diariamente hacen un esfuerzo gigantesco para ir aumentando la cantidad de camas y con ese objetivo poder darle el cuidado a cada uno de los pacientes que lo requieren. Cedo la palabra al ministro Mañalich. Muy buenos días. Como bien explicaba al principio el subsecretario don Arturo Zúñiga, nosotros estábamos trabajando fundamentalmente en este periodo de la pandemia con dos instrumentos fundamentales. El primer instrumento de contención lo que pretende es que haya el menor número de casos posible. Y eso significa, para decirlo en una forma extraordinariamente simple, el esfuerzo tiene que estar concentrado en evitar el contacto con otras personas. Todas las medidas que se hacen, dado que este virus se transmite de persona a persona, todas las medidas que se hacen están destinadas a hacer que ese encuentro entre una persona y otra sea menos probable y sobre todo sea muy poco probable en personas que están contagiando la enfermedad durante los 14 primeros días en que inicia los síntomas. Las medidas que se han tomado por instrucción del presidente son durísimas, producen un dolor extremo, producen angustia. Piensen ustedes cuántos niños están solos en sus
casa o sin poder salir, sin poder jugar, concentrados a lo mejor por horas frente a una pantalla de televisión, tristes, asustados, frente a lo que el concepto que repetimos tanto de coronavirus significa para ellos y como usted bien dice en su pregunta, Venga, tú lo estás haciendo de maldad, No me manda, mira, me baja del caballo entonces. Ya. a pesar del buen inicio de ayer, que yo creo que sigue siendo en la evaluación de hoy día bastante bueno para lo que es un compromiso de todos los ciudadanos de la región metropolitana, de Iquique, Alto Hospicio, Antofagasta, tenemos casos de personas que lisa y llanamente no están dispuestas a hacer caso, están dispuestas a producir daño y están dispuestos a incluso usar el coronavirus como un instrumento de contradicción, de crítica, y es por eso, como decíamos ayer, que el control social, el que Espera un momento. sino que depende de que nos cuidemos y que veamos que una persona que está teniendo una conducta incorrecta, nadie hoy día puede pretender. Estoy grabando, pero lo estoy dejando solo el celular, o sea que hay gente que pueden pasar por el celular y hablar. Entender que no se entiende cuáles son las conductas adecuadas a esta epidemia del coronavirus, pandemia, hagamos también un control social, en el sentido de que hagámosle ver de la mejor forma que podamos a otra persona que no está respetando estas medidas, que nos está poniendo en riesgo a todos. El coronavirus no distingue barrios, no distingue ingresos, no distingue nada. Nos afecta por igual a todos. Y en ese contexto, el vencerlo, el lograr que esta fase de contención, o sea, que haya la menor cantidad de contagiados posible, siga siendo el pilar fundamental de nuestro trabajo, es algo fundamental, pero requiere, insisto, el compromiso de verdad de cada uno de nosotros, compromiso que en la medida que pasen los días de aislamiento, cuarentena, angustia, va a ser, por supuesto, mucho más difícil. Ministro, buenos días. Usted que tiene contacto directo con sus compañeros de gabinete, le pregunto si ya sabe qué pasó con los test PCR que se hicieron el ministro Ward, el ministro Briones y el ministro Sichel, que esta semana estuvieron en el Senado, incluso trabajando en comisiones con parlamentarios que ya han sido positivos para COVID-19, y en ese sentido, si es que ellos van a tomar también alguna cuarentena preventiva, y si ya se va a enviar una reforma constitucional para que la cuenta pública de 13 días más sea 100% telemática, considerando la situación en la que se encuentra hoy día el Senado con estos casos confirmados. Respecto a la segunda pregunta de una posibilidad de una reforma constitucional por la cuenta que el presidente tiene que rendir a la Nación el 1 de junio próximo, no tengo información y no corresponde a nuestra cartera pronunciarse sobre esa materia. Efectivamente, en lo primero que usted señala, hemos tenido dos parlamentarios que han aparecido positivos en el test de PCR y las seremis correspondientes en relación al vuelo en que viajó un parlamentario hacia el sur, a Puerto Montt, en relación a las reuniones en la región de Valparaíso, región metropolitana, que distintos parlamentarios pueden haber tenido. Estamos trabajando muy radicalmente por encontrar a cada una de esas personas y hacerle los exámenes y cuando corresponda recomendarles el aislamiento necesario. Quiero enfatizar un punto de lo que usted pregunta para que no haya un mal entendimiento. Si yo tengo contacto el día de ayer
con alguien que está infectando por coronavirus y me hago hoy el PCR, la mayor probabilidad es que este PCR sea negativo, lo que no quiere decir que no vaya a enfermarme en los próximos días. ¿Por qué? Porque normalmente el examen de PCR es positivo cuando la persona está a punto o está ya con síntomas, tos, romadizos, secreciones bronquiales, fiebre. Es en ese momento cuando el test de PCR da su máximo positivo. Y efectivamente, como usted señala, en este pequeño brote en el Congreso, donde hay al menos 2 senadores que han marcado positivo, un test de PCR muy precoz, como ha sido el resultado que han entregado varios parlamentarios de la Comisión de Salud, por ejemplo, o algunos ministros, como usted señala, no puede ser identificado como una prueba definitiva de no contagio, porque si el contagio se produjo el contacto se produjo el día miércoles y el examen se hizo PCR el jueves, lo más probable es que sea negativo en estos contactos, y lo que conviene, y es lo que hemos implementado, es que todas las personas que estuvieron en contacto estrecho con casos positivos y que se hacen un examen muy precoz, muy temprano de PCR, lo repitan a la semana siguiente, que es cuando es más probable que aparezca como positivo si las personas se infectan. Un examen de PCR tomado inmediatamente después de un contacto no es demasiado útil para predecir si la persona en definitiva se va a enfermar o no se va a enfermar. La situación del Congreso evidentemente es una situación de riesgo. Normalmente sin COVID concurren al Congreso, dan vuelta alrededor del Congreso no menos de 2.000 personas por día, esto no incluye a los asesores que tienen o los personal que tienen los parlamentarios en sus distintas regiones. Estamos hablando solo de Valparaíso, y en ese sentido hay que, a partir de lo que ocurrió esta semana con 2 senadores, hay que hacer una vigilancia muy estrecha de todas las personas que han estado en contacto con ellos, donde son muchas personas las que han estado en contacto, para realmente lograr que este posible brote del Congreso se controle lo más rápidamente posible. Ministro, buenos días. Primero queda pendiente la respuesta respecto a sus compañeros ministros que estuvieron con parlamentarios contagiados, qué va a pasar con ellos, si van a hacer algún tipo de cuarentena preventiva. Pero también respecto a otro tema, ¿qué antecedentes tienen respecto a un caso de un pequeño de casi 2 años que viajaba en el avión justamente con el senador Quinteros, que no es considerado dentro de las personas que estuvieron cerca, pero que sí su familia está muy preocupada porque por supuesto es un paciente de riesgo y no está contabilizado como las personas que deben hacerse un PCR por parte del gobierno? ¿Saben algo respecto a ese caso? ¿Se ha tomado contacto con esa familia? Y también respecto a lo mismo, usted ayer decía que no sabemos o no se puede acreditar que haya habido una mala intención por parte del senador de tomar ese avión, pero de todas maneras no parece, independientemente de la intención que haya tenido el senador, una conducta negligente haber tomado ese avión. Respecto a lo segundo, primero ya nos referimos a ese punto ayer y la Fiscalía de Oficio está investigando esta situación y creo que tienen que hacer su trabajo. Por lo demás, el senador Quinteros, como lo ha dicho públicamente, se ha manifestado más que disponible. En relación a las personas que se han identificado como posibles contactos, ustedes saben que tenemos un protocolo bien definido respecto a quienes, en el caso de un vuelo, consideramos como personas que han estado en contacto estrecho, y son fundamentalmente 3 filas adelante, 3 filas atrás de la persona que resultó positiva, y la información que me da la Seremi de los Lagos es que todas las personas han estado contactadas. Respecto a la cuarentena de los potencial de los ministros de Estado, efectivamente ellos están en una cuarentena preventiva, ellos tienen que hacerse en el momento más oportuno. Entiendo que algunos de ellos ya se hicieron PCR y salieron negativas, pero sin entrar en ese detalle, lo fundamental es que entre lunes y martes, por las razones que señalé antes, dado el contacto que tuvieron la semana pasada con los parlamentarios positivos,
es que se hagan un nuevo PCR y por supuesto lo van a hacer para definir si se consideran libres de la enfermedad o deben hacer una cuarentena en la cual se complete 14 días a partir del miércoles pasado. Muy buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué significa esta instrucción que se dio en la semana de desocupar camas? ¿Es solo traslado de pacientes a otros recintos o los pacientes menos graves se van a enviar a su casa? ¿A qué se refiere con esto y cómo se va a aplicar esta reducción? ¿Qué criterios son los que se van a usar? Y lo segundo es preguntarle cuál es la situación actual de los trasplantes en el país, sobre todo los que no son prioritarios, por ejemplo, la donación de riñones. ¿Cómo continúa esta donación en el país o si está detenida? Respecto a lo primero, quiero recordar que la ocupación de camas no críticas, no intensivo, sigue siendo muy baja en el país y en ese sentido no hay ninguna necesidad de que pacientes que están en un hospital por circunstancias menos graves, cirugía electiva, se vayan a su casa, salvo por supuesto lo que significa medidas de protección para ellos y en ese sentido, una vez que estén bien, que se vayan de alta a sus domicilios lo antes posible, considerando su enfermedad de base. El llamado que hemos hecho o la instrucción que hemos dado es que efectivamente las unidades de tratamiento intensivo que requieren los pacientes de COVID tengan un margen de libertad de acción del orden del 15% en cada hospital del país. Esto se logra de dos maneras. Una, como ya mostró el subsecretario, trasladando pacientes de lugares de mucha ocupación a menor ocupación, y eso está ocurriendo también intensamente dentro de la región metropolitana, pero sobre todo se mantiene ese margen porque la capacidad, y así se mostró en relación al Hospital Metropolitano de Santiago, que no existía como capacidad hasta 2 días atrás, va a llegar a ser de 40 camas de intensivo. Entonces este margen de seguridad hay que considerar los dos parámetros. Uno que sube, que es la cantidad de pacientes que están hospitalizados, y otro que sube incluso más aún, que es la cantidad de camas críticas y ventiladores disponibles. En relación a los trasplantes, yo tengo que públicamente una vez más agradecer a la ciudadanía y a los equipos de trasplante que trabajan en forma incansable y que de alguna manera han, si se quiere, perdido presencia mediática durante esta crisis de coronavirus. Pero yendo a números y reportado el 8 de mayo, que es el último informe que recuerdo, 8 de mayo recién pasado, el último que recuerdo, mientras el año pasado a ese momento teníamos 44 donantes de órganos multiorgánicos, este año llevamos 52. Vale decir, tenemos 8, acumulado esta fecha, 8 donantes más que el año pasado, que quiero recordar es el año en que se han hecho más trasplantes en Chile de la historia. O sea, es una comparación importante, una cercanía muy importante para un año que fue muy exitoso. Y en relación al número de trasplantes, dado que ha habido un número de trasplantes menor a los observados el año pasado, número de trasplantes por donante, el número de trasplantes bajó acumulado a esta fecha de 143 a 134 trasplantes de órganos, cualquier órgano. En ese contexto, vuelvo a decir con agradecimiento y admiración que a pesar de las dificultades inmensas que enfrenta la red hospitalaria para poder cumplir con el desafío del año 2020, la pandemia del COVID, tenemos grupos que siguen trabajando intensamente, que siguen diagnosticando potenciales donantes, que siguen diagnosticando muerte cerebral y familias, como lo acabo de decir, el número de donantes que ha aumentado, que han subido de 44 a 52, han permitido que suban de 44 a 52 los donantes de órganos comparados con el año pasado, a esta misma fecha. Ministro, buenas tardes. La alcaldesa de La Pintana denunció que por instrucción del Ministerio de Salud tienen que bajar su capacidad de testeo de 100 a 20 PCR justo en este momento tan crítico de la enfermedad. Si nos puede comentar si tiene conocimiento de ello y qué se está haciendo para tratar de evitar esta situación. Y lo otro, con lo que ocurre en el Parlamento con estos dos contagios, ¿qué va a pasar con esta ley que permitiría que doctores extranjeros sin rendir el UNACOM se puedan integrar
a la red, cómo se va a trabajar en ello y también la opinión que tiene la comunidad médica, que se habría mostrado contraria a esta medida. Respecto a lo primero, y lo hemos señalado, nosotros necesitamos laboratorios que informen con alta calidad. Y el Instituto de Salud Pública ha iniciado, como le corresponde por mandato, una revisión de todos los laboratorios de Chile que están informando PCR, que son 73 laboratorios, y algunos de ellos han partido en forma muy reciente. Hacer PCR es un procedimiento muy sofisticado, sobre todo desde el punto de vista de la manipulación de la muestra. Una vez que está bien procesada la muestra y se ingresa a la máquina que hace el examen y a la termocicladora, las cosas ya son más o menos automáticas. Pero la manipulación de la muestra y asegurarse que una muestra que puede ser positiva no contamine a otra que es negativa y esta segunda aparezca como falsamente positiva, es un trabajo que requiere entrenamiento, capacitación y donde nos jugamos todo en el sentido de errores de laboratorio que llevan a conclusiones equivocadas. Es por eso que a cada laboratorio en que los resultados han aparecido como poco confiables, hemos decidido reprocesar todas las muestras de ese laboratorio y mientras tanto pedirle a ese laboratorio que envíe las muestras a otro recinto con calidad certificada y comprobada para no cometer errores a la hora de decirle a alguien, oiga, usted sufre de esta enfermedad de coronavirus, tiene que dejar de trabajar, cuidado con su familia, y en realidad esa información es incorrecta. Y de hecho, como ya lo hemos señalado y lo señaló don Arturo Zúñiga, nosotros no tenemos un problema de capacidad. Ayer se informaron, ya volvimos a más de 10.000 exámenes informados, a pesar de que es fin de semana, en el día de ayer, probablemente el día de mañana van a ser más aún, y yo llamo a la calma y no a mirar esto desde un foco localista, sino a que mirarlo desde el punto de vista del bien común y que los laboratorios tienen que hacer un trabajo que es muy distinto a simplemente repetir una receta, es un trabajo muy sofisticado. Respecto a la ley EUNACOM, esta ley tiene dos componentes. El primero es aquel que permite que durante un periodo que nosotros estimamos mínimo de 2 años para el combate contra el coronavirus, sin necesidad que mantengamos una alerta sanitaria durante ese periodo que no sería deseable, necesitamos un contingente de médicos profesionales que puedan atender en la atención primaria, en los servicios de urgencia, porque, como hemos dicho, independiente de esta primera ola, esta enfermedad, hasta que no haya una vacuna, va a seguir produciendo brotes que requieren mucho trabajo de profesionales de la salud. Y es por eso que hace de pleno sentido que al menos durante 2 años podamos incorporar médicos calificados en universidades reconocidas del extranjero como médicos generales a nuestro país para el objetivo que he señalado. El segundo problema es que hay médicos que llegan a Chile muy capacitados, que tenían que rendir el EUNACOM, pero que además son grandes especialistas. Hoy día en la mañana entrevistaba a una persona que viene de otro país latinoamericano y me decía, yo tengo esta especialidad, obstetricia y ginecología. Estoy trabajando como médico general. No puedo acreditarme como especialista. ¿Por qué? Porque la ley entrega esto a un grupo de profesionales, de pares, que efectivamente no tienen la capacidad de hacer todos los exámenes y las evaluaciones con la velocidad que Chile requiere. Y entonces tenemos una persona que podría, en este caso, o un anestesista, voy a decir el mejor ejemplo, un intensivista, que claramente está bien formado y que no podemos acreditarlo como intensivista en Chile para que nos ayude al manejo de esta pandemia, que, insisto, va a durar mucho más, por supuesto, que la alerta sanitaria que está. Entonces el argumento, mire, mientras tenemos la alerta sanitaria, es un argumento miope. Bueno, chicos, por aquí lo dejamos. Gracias por ver este vídeo. Si les ha interesado, los ha ayudado, por favor, denle un like. Suscríbanse si no lo estáis y activen la campanita para más vídeos. Adiós.